Ahí te aviso, ahí estamos. Listo, Esteban. Cuando vos me digas, Ya estamos en vivo. Ya. ¿ya están todas las personas listos? Todos, Bueno, todos. buenas tardes a todas, a todos y a todes. Para mí, como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, es un placer presentar a un amigo muy querido, una persona muy servicial, casi les diría uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa, tanto de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas como de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, casi les diría un genio en lo que hace. Ariel es una persona muy reconocida dentro de nuestro medio, pero fundamentalmente es una persona muy querida. Dicho esto, como introducción para presentar a nuestro expositor, voy a hacer un resumen muy acotado de su currículum vitae. Claudio es ingeniero electricista electrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas Sociales, que era la fusión de las dos facultades anteriores. Actualmente es profesor adjunto en el área de computación, responsable de la asignatura Computación 1 para las carreras de ingeniería y jefe del centro de cómputos de ambas facultades, de FICA y FACEGIS. Es integrante de dos proyectos de investigación, en la FACEGIS de un PROICO, que significa Proyecto de Investigación Consolidado. El PROICO se llama Derechos Humanos, Educación Superior, Discapacidad, Tensiones y Desafíos. En la FICA, de un proyecto de investigación, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, que se conocen como las TIC, en la enseñanza de la ingeniería. Y director de un proyecto de extensión de interés social perteneciente a la FICA FACEGIS, las TIC aplicadas a la accesibilidad informática para personas con discapacidad. Desarrollo de una aplicación móvil que sistematice información y vinculación en Villa Mercedes. Representante de la FICA en la Comisión de Apoyo y Asesoramiento del Programa Universidad Discapacidad, y desde el año 2018 y al actual año, fue integrante del proyecto de investigación ¿Qué sentimos, pensamos y hacemos en relación a la discapacidad? Un estudio del sistema normativo vigente y las representaciones sociales en los docentes, alumnos, no docentes y graduados de la FACEGIS, Universidad Nacional de San Luis, a la luz del modelo social. Y en los mismos años fue integrante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es un programa sumamente importante y relevante que tiene Naciones Unidas, que analiza la calidad de vida de todos los habitantes del planeta y, bueno, el programa tiene en particular todos unos segmentos para los cuales son indicadores de calidad de vida que se analizan y se proyectan a futuro. En este programa estuvo Ariel en el acceso a la justicia en la web, un portal accesible para las personas con discapacidad, donde fue responsable de la accesibilidad web del portal. Desde ese momento se empezó a capacitar en el tema de la accesibilidad en la comunicación, teniendo póster y paper. Paper son documentos, papeles. Traducido de otra forma, serían trabajos de investigación presentados en congresos de la temática. Ariel, como yo le dije, ya les he contado, es una persona muy amable, muy querible, pero fundamentalmente trabaja en equipo y trabaja con equipos interdisciplinarios, porque si ustedes analizan su currícula,
Ha trabajado con abogados, con trabajadores sociales, con licenciados en administración, contadores, ingenieros, y vuelvo a insistir, es un docente sumamente respetado, tanto por su capacidad intelectual como por su bonomía. Bueno, yo ahora le voy a ceder la palabra para que él comience. Sé que esto lo incomoda mucho, porque es una persona muy humilde, pero, insisto, es un amigazo. Adelante, Ariel. Bueno, muchas gracias, Esteban. No, no esperaba esta presentación. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a charlar un poquito de qué se trata el webinar de hoy. ¿Cuál es la idea? Como hemos puesto en las noticias y como hemos ido publicando, la idea de hoy era hablar de accesibilidad de documentos electrónicos, accesibilidad en documentos de texto y en documentos PDF, para que sea accesible a todo tipo de personas, ¿sí? De eso se va a tratar lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un breve pantallazo del tema, vamos a hacer un resumen de las herramientas que tenemos, cómo utilizar esas herramientas, y principalmente con la intención de que, si esto sigue interesando, poder generar talleres de accesibilidad en comunicación, ¿sí? En información. Ahí les voy a contar por qué hay mucho interés, obligatorio interés en esto, ¿sí? Yo les voy a compartir una diapositiva, vamos a ir trabajando con una diapo y vamos a ir mostrando en Word las cosas que nosotros vamos haciendo para que esos documentos sean accesibles a todos. Yo voy a compartir la pantalla, si me dan un segundo. Ahí voy a minimizar esto, voy a maximizar este. Y ahí, por ahí debo andar yo. Ahí estoy. Vamos a poner en pantalla completa, ahí está. Ahí se debería ver el loguito del sexto encuentro de intercambio e inclusión. ¿Con qué vamos a empezar esta charla? ¿Por qué tenemos que hacer accesible toda la información que nosotros publiquemos? Vamos a empezar a hablar de algo que ya habló Victoria y Soledad el jueves pasado en la primera charla que tuvimos del encuentro, que si no lo pudieron ver, les recomiendo que accedan al canal de la FASEGIS, al canal de YouTube y de la FASEGIS, y lo vean, porque es de un interés tremendo para entender la discapacidad, cómo han venido sufriendo y han sido invisibilizadas las personas con discapacidad, y que a través de esta convención se pudo llegar a un modelo donde se pudo llegar a una definición de personas con discapacidad, pudo ser un punto de llegada y un punto de partida para iniciar y hacer cosas nuevas y obligarnos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Es una convención que fue aprobada por la ONU en el 2006, que Argentina la convirtió en ley en el 2008, y que en el año 2014 el Congreso Nacional le dio sanción definitiva para otorgarle jerarquía constitucional. Esto es, que parecen puras palabras, es importantísimo, porque esta convención tiene el mismo poder que la Constitución Nacional, está encima de todas las leyes. Lo que dice la convención tiene valor de constitución. Entonces, es algo muy valioso y que están obligados a hacer cumplir los estados que han firmado, que en este mapita que ven acá, en verde, son los estados que han firmado ser parte de esa convención, y los verdes claritos los que no han firmado el protocolo facultativo. Pero vemos que el mundo entero ha firmado respetar y hacer cumplir esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. A través de esta convención, los estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, ¿sí? Esta convención
fue un instrumento, sigue siendo un instrumento de fuerte transformación social. Ya no atraviesa solo a las personas con discapacidad, sino que pone en tensión a toda la sociedad del mundo, no solo de Argentina, sino del mundo, en entender que esta convención hace que las personas con discapacidad gocen de pleno ejercicio de sus derechos y sus libertades fundamentales. ¿Sí? Esta convención nos plantea retos y objetivos a cumplir, que es lo que muy cortamente les quiero contar antes de empezar a hablar de la accesibilidad y por qué llegamos a hablar de accesibilidad principalmente. Como toda convención, o casi toda, tiene un preámbulo y artículos que componen esa convención. Quiero leer algunos de los lineamientos que trae el preámbulo, que dice: los países que forman parte de la convención recuerdan que los principios de las Cartas de las Naciones Unidas reconocen que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades. Reconocen que es necesario garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos humanos y las libertades sin discriminación alguna. Reconocen que la discapacidad es el resultado de la relación, y esto es importantísimo, entre las personas con deficiencias, que esas deficiencias pueden ser cognitivas, de movilidad, de ceguera, sordas, y las barreras que impiden que participe en la sociedad con los demás. ¿Sí? Esto es importantísimo. Una persona no tiene una discapacidad por sí misma. Una persona se expresa su discapacidad cuando hay una barrera que le impide aplicar sus derechos y libertades fundamentales. Eso es el modelo social de discapacidad que, como dijeron, comentaron las chicas, y lo pueden leer en miles de bibliografías, nos hablan de que la persona no es discapacitada por sí misma, no posee una discapacidad por sí misma, sino por las barreras que impone la sociedad para hacer presente esa discapacidad. De eso habla el artículo 1 de esta convención, que dice que esta convención quiere eliminar esas barreras que son las que le impiden realizar a las personas una tarea o cualquier cosa. El ejemplo simple y de siempre es una persona con silla de ruedas que tenga que subir a un primer piso. Si no hay rampas no lo puede hacer, y ahí su discapacidad aparece o queda expresada. Si nosotros ponemos una rampa, ponemos un ascensor y tenemos acceso a ese ascensor, esa persona accede al primer piso y no hay una discapacidad en esa persona que le impida hacer lo que iba a hacer en ese primer piso, y la discapacidad desaparece. Una señaléctica sin braille, ¿sí? Que una persona quiera acceder a un edificio y no sepa dónde está, si no tiene un apoyo suficiente, que es una palabra que vamos a ampliar un poquito en un ratito, para poder ubicarse. Estuvimos hablando con parte de la comisión sobre esta charla, que al ser con una presentación no nos permitía, con la tecnología que manejamos ahora y que estamos tratando de solucionar, pero de la forma más rápida posible para las próximas presentaciones, es que yo no pueda trabajar porque la tecnología no me permite con una intérprete de lengua de señas argentinas, como pudimos hacer en la otra charla donde no pudimos utilizar un PowerPoint. Entonces, todas esas barreras que se interponen son las que hacen que a las personas les aparezca una discapacidad. Y ojo que no hablamos solo de personas con discapacidad motriz, cognitiva, sino que hablamos de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, que a lo mejor la discapacidad vino por su edad y ahora no están pudiendo, no estoy hablando de esta charla, sino que les aparecen barreras por su edad que no deberían existir o que las deberíamos poder solucionar, ¿sí? Hay algunas definiciones que les quería contar para llegar a por qué estamos hablando de accesibilidad, que están expresadas en el artículo 2. Una es el lenguaje y la forma de comunicación. Nosotros nos comunicamos con el habla y nos podemos comunicar, pero hay personas que tienen que comunicarse por lengua de señas, que es otra lengua totalmente válida. Existe
la comunicación con forma de comunicación por braille, por cartas, por pictogramas para poder comunicarse. Entonces, hay muchas formas de comunicación entre las personas que nosotros, a través de la convención, nos dice que las deberíamos respetar e incorporarlas para que todos podamos estar comunicados y poder manejar un lenguaje que todos entendamos. Otro término es el diseño universal, ese diseño que nosotros cuando hablamos de diseño universal es un diseño que sea para todas las personas, tan simple como eso. El ejemplo que solemos dar es esto del baño. Cuando nosotros hablamos del baño, uno arquitectónicamente hacen un baño para hombres y para mujeres, o juntos, como se está haciendo ahora en la sede Villa Mercedes, que no importa el género de la persona, pero si tenemos que hacer un baño para una persona con discapacidad motriz, lo hacemos a un costado. ¿Sí? La estamos integrando, le hacemos un baño, pero ese baño no está incluido en el baño y no ha sido pensado ese baño para todos como un diseño universal que cualquier persona puede entrar a un solo baño. ¿Sí? Se entiende lo de diseño universal, hay miles de ejemplos, teclados con diseño universal, sillas con diseño universal, hay muchas universidades trabajando en el concepto y generando contenido de ese tipo. Todo esto nos lleva a dos términos, que es el de apoyo y ajustes razonables, que es en el que me quiero detener un minuto más. Dice, las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y autónoma, con quien quieran y donde quieran, y a disfrutar de los mismos espacios que cualquier otra persona. Para tener ese derecho, ¿sí? Y todos los derechos que expresa la Convención, por ahí van a necesitar estas personas un apoyo. Esa definición de apoyo está expresado en la Convención y dice que el Estado debe proveer recursos y estrategias cuyo objetivo consiste en promover bien la plena inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad, de acuerdo a sus intereses y preferencias. A de las personas con discapacidad, Victoria y Soledad en la charla anterior y en muchas capacitaciones que hemos tenido en este tema, lo primero que se plantea es esto. Preguntemos a las personas con discapacidad qué necesitan, qué quieren, qué les hace falta, si hay alguna barrera que les impide tener sus derechos y sus libertades. Y a partir de sus respuestas, ver qué podemos hacer para eliminar esa barrera. Una pueden ser los apoyos, pueden ser dados por equipamientos, una silla de rueda, un bastón, tecnologías para lecturas de pantalla, que es en lo que nos vamos a detener, o por personas como acompañantes terapéuticos, acompañantes o maestros de apoyo, o bueno, o intérpretes de lengua de señas. Entonces esos apoyos son por ahí necesarios para eliminar esa barrera que tiene esa persona y poder aplicar sus derechos. Estoy como reiterativo con el tema, pero considero que es algo que debemos entender todo y es como el paso siguiente a hacernos parte de la problemática, ¿sí? Después tenemos los ajustes razonables. Los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los demás, de todos sus derechos y libertades, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, un ajuste razonable, no es algo que yo tenga que decir, bueno, para que una persona con discapacidad y eliminar la barrera, yo tengo que programar un sistema entero para que ellos puedan entender un documento de texto. No, yo tengo que hacer un ajuste razonable que es hacer accesible mi documento de texto y ese documento de texto al hacerlo accesible va a ser accesible para todas las personas y que sea accesible para todas las personas es un derecho declarado por la Constitución y por la Convención, ¿sí? Consideraba que esto era necesario iniciarlo de esta forma para entender por qué vamos a hacer esto, por qué es necesario que todos los documentos electrónicos que hagamos sean accesibles. Hay una cosita más. La Convención, dijimos, tiene
50 artículos. Voy a nombrar 3 únicamente, que es el artículo 9, que habla de accesibilidad, la accesibilidad en la comunicación, en la información, ¿sí? En esto que estamos viendo ahora. Dice, los gobiernos se comprometen a facilitar que las personas con discapacidad vivan existencias independientes y partícipes en la vida de sus comunidades, en la vida de sus comunidades. El artículo 21, que habla de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, y este artículo 21 es el que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Porque aparte de la convención que tiene jerarquía constitucional, hay leyes, ¿sí? Que expresan taxativamente la ley 26653, que habla de accesibilidad de la información en las páginas web, que es lo que yo empecé a estudiar y me di cuenta que hay todo un mundo atrás de la accesibilidad en los documentos, a la que deberíamos prestar mucha atención, ¿sí? Y esta ley dice que todas las dependencias del Estado, más proveedores del Estado, desde la promulgación de esta ley en el boletín oficial, están obligados a hacer accesible toda la documentación pública que tenga, ¿sí? Nuestra universidad debería tener sus páginas totalmente accesibles, todas las páginas de la universidad, todos los documentos deberían ser accesibles, todo el digesto de nuestra universidad debería estar escaneado de forma que sea accesible y no escaneados por imágenes, porque una persona que quiere llegar a una resolución, a una ordenanza, y está escaneada como una imagen, y esa persona tiene un problema de sordera, entonces tiene dificultad en cómo leerla y quiere usar un lector de pantalla, o esa persona tiene una dificultad visual, o es ciega, o es disléxica, esos documentos no puede acceder, ¿sí? Hay un decreto del 2003 de acceso a la información pública, hay un decreto del 2005 que es el plan del gobierno electrónico, que habla de el uso intensivo de las TIC para generar accesibilidad en toda la documentación. Entonces es una palabra que usaba la flaca, pobre la flaca, que usaba María Laura Rodríguez, que decía, tenemos las leyes, solo hay que hacerlas aplicar o entenderlo. Entender que somos parte de esto y estamos obligados a hacer cumplir esto. Hay un artículo 24 de educación que nos atraviesa en forma directa, que dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades que los demás. Si nosotros hacemos un documento no accesible, no estamos cumpliendo con este artículo 24 y hablamos de que toda nuestra comunicación con los alumnos pasa por documentos. Y ahí todos los artículos nos toca cuando hablamos de documentación, trabajo y empleo, acceso a la justicia, igual reconocimiento ante la ley. Entonces, bueno, en esto de acceso a la justicia, que es con lo que yo empecé a trabajar, de ver cómo una persona con discapacidad podía tener acceso a la justicia por las barreras que había en ese acceso, ¿sí? Que empezamos a trabajar, eternamente agradecido con Amelia Marchisone e Hilda Maggi, que han sido así como las personas que me trajeron a este tema y que han generado que esté muy inmerso en el tema. Con todo esto hablado y dicho, es que podemos iniciar el tema de accesibilidad y ver cómo tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer nuestros textos accesibles, ¿sí? La idea de esto, tomado de la ONTI, que es el Organismo Nacional de Tecnologías de la Información, que habla de recomendaciones para la redacción de documentos de textos digitales accesibles. La idea es pretender dar un material de apoyo para iniciarnos en el tema de accesibilidad y después, como les dije al principio, si esto funciona o si logramos tener personas que se interesen, poder generar talleres prácticos para poder volcar esto en acción, digamos, poner esto en acción. La idea es detenernos en 10 puntos, algunos más rápidos, otros más cortos, que son el documento en general, cómo hacerlo accesible, el texto, cómo es la estructura de un documento, cómo trabajamos con los idiomas, cómo trabajamos los enlaces, las tablas, los textos alternativos para imágenes, el color y el contraste en las imágenes
el audio, el video y la multimedia en un documento y cómo trabajamos con documentos PDF. ¿Por qué hacemos esto? A ver, cuando una persona con discapacidad, denme un segundo que perdí a dónde iba yo, acá estoy, tiene que usar un apoyo como un lector de pantalla. Hay lectores de pantallas por web, en PC o en celular. Los celulares tienen accesibilidad propia y nos leen si nosotros quisiéramos. En las PC o en las notebooks nosotros tenemos que usar programas que si esa persona tiene alguna discapacidad, dijimos sensorial o sordera, ceguera, o es un adulto mayor que no tiene suficiente agudeza visual para leer, pueden instalar estos programas que me va leyendo mi documento, ¿sí? Los programas típicos son dos, uno se llama House, como tiburón en inglés, que es pago, pero es excelente, y otro se llama NDVA, que es NDB corta A, que es un programa de software libre, que es gratuito y que me permite hacer lo mismo que el otro y que funciona muy bien, que es, digamos, complejo de usar al principio. Yo he hecho cursos de NDVA para poder utilizarlo porque uno entiende la realidad de las personas con ceguera en el momento que tienen que utilizar ese tipo de programas, ¿sí? Se manejan únicamente por teclado y por combinación de teclas nosotros vamos leyendo el documento. Para que eso funcione, que esos lectores de pantalla funcionen, tenemos que cumplir estos 10 puntos, casi les diría rajatabla. Y fuera de esto, que es como les dije al principio, es un principio, es un acercamiento al tema, hay libros que hablan únicamente de accesibilidad en PDF, 400 hojas hablando de accesibilidad en PDF, ¿sí? Entonces, hay todo un trabajo atrás para hacer accesibles los documentos. El primero dice documento en general, es muy simple, dice el nombre del archivo tiene que tener un nombre descriptivo del contenido. Recuerden que si yo estoy usando un lector de pantalla, llevo una carpeta donde tenga mis archivos y si mi archivo se llama documento1.doc, no voy a saber de qué se trata ese documento. Entonces, si yo genero un documento, el nombre debería ser descriptivo al contenido de ese documento. Los archivos, todo esto después lo vamos a ir viendo en Word, ¿sí? Algunas cosas, otras vamos a pasar un poco más rápido, pero vamos a ir viendo que se puede ir haciendo fácilmente. Cuando nosotros vamos a las propiedades de un archivo de texto, podemos colocar el título, el autor, el asunto, las palabras claves, el resumen y la descripción, ¿sí? Clic derecho del documento, propiedades, y puedo completar toda esa información. Esa información es muy valiosa para los lectores porque si yo me detengo y uso una combinación de teclas, me va a decir de qué se trata ese documento, qué es lo que contiene, quién lo escribió, entonces sé si tengo que ingresar o no, ¿sí? Creo que se va entendiendo por dónde va la dinámica de cuando hablamos de accesibilidad. Hay muchas cosas en el texto que tenemos que tener en claro. Después de esto voy a ir a un documento en Word y les voy a mostrar. Debe ser sencillo y la redacción clara y directa, ¿sí? No debería, bueno, también de esto hay cantidad de papers escritos porque hay infinidad de tipos de personas que van a leer el documento que escribamos. Y si esa persona tiene alguna discapacidad cognitiva, yo debería escribirlo en un lenguaje donde esas personas entiendan. Tenemos otra opción, si yo tengo que hacer un documento del tipo académico, judicial, que ya desde el año pasado existe, yo podría escribir a su vez un documento en lenguaje fácil para que lo entiendan todas las personas, ¿sí? Y no me debería implicar un trabajo extra. Les decía lo de judicial porque a partir del año pasado hay jueces que cuando alguna de las partes tiene algún tipo de discapacidad, se redacta la sentencia en lenguaje fácil, ¿sí? Ya hay jurisprudencia en eso, entonces es un gran avance ese tipo de cosas, ¿sí? Las fuentes utilizadas en un documento deben ser obviamente, en esta parte nos dice qué tipo de fuente. Las fuentes que debemos utilizar
son las sans serif. Las sans serif son el tipo de fuente como la que están viendo ahora, que sans serif en francés, mi escueto francés, significa sin gracia. La gracia son esos bordecitos que tienen las fuentes como la Times New Roman o fuentes de ese estilo, que a los lectores de pantalla o a las personas con baja visibilidad les cuesta entender esa letra. Entonces yo tendría que usar fuentes del tipo Verdana o Arial o Tahoma, que son fuentes rectas, fuentes sin palo que se llaman, que me permiten tener una mejor definición de la fuente. Inclusive si yo tengo un equipo informático con baja definición, estas fuentes ayudan a eso, ¿sí? El tamaño de la fuente debería ser como mínimo 12 puntos, se recomienda 14, ahí lo vamos a ver, y provocar un interlineado entre renglones, el interlineado es el espacio que hay entre renglones, de un espacio y medio. Ya lo vamos a ver, denme un ratito, porque queda así como mucho texto, pero cuando lo pasemos a Word lo vamos a entender. Es totalmente recomendable no usar texto en mayúsculas, todos usamos celulares y vemos que cuando escriben en mayúscula es feo de leerlo, pero no alcanza con feo, sino que es complejo leerlo, entonces deberíamos evitar párrafos con texto en mayúscula y vamos a hablar de alineación del texto, ¿sí? Que lo primero que tenemos que hacer, y lo recomiendan todos, es evitar el texto centrado, y otra cosa que nos recomiendan es evitar el texto justificado. Ahí vamos a ver por qué, porque genera dificultad en la lectura de ese texto. Obviamente no incluir texto con imágenes de la letra, porque ningún lector de pantalla lo podría leer, y evitar texto encima de una imagen, porque ya en tema contraste, o si el lector encuentra una imagen, intenta explicar la imagen de acuerdo a lo que yo describí de la imagen y no ve el texto adentro, ¿sí? Contado estos dos, vamos a ir a un documento de Word que yo uso de ejemplo, que tengo de ejemplo por acá, que se llama ejemplo.doc. El documento, el nombre después de lo que dije no es muy representativo, ¿sí? Espérenme, estoy perdido donde estoy, porque perdí la regla, acá está. Bueno, le he agregado algunas cosas porque nos va a permitir después entender la accesibilidad en el documento. Agregué unas imágenes, una flechita. Fíjense, este texto, ¿sí?, está escrito como yo dije. Tamaño, una letra del tipo sans serif, Arial, en tamaño 12. Yo recomiendo, dije, que sea tamaño 14 para una mejor legibilidad, creo que se dice. ¿Y qué tiene mal este texto? Ahí se los voy a mostrar en otro texto, que está en alineación justificada. ¿Qué significa justificada? Que de los dos lados esto está justificado a los márgenes. ¿Cómo justifica el procesador de texto? Empieza a cambiar el espacio entre las palabras, ¿sí? Este espacio que hay entre las palabras los empieza a agrandar para que quede todo parejito. ¿Esto qué me genera? Que las personas con dislexia, ¿sí?, se pierdan en la lectura, inclusive muestran que varias personas más, menores de edad inclusive, les cuesta seguir el hilo del renglón si está justificado. Lo correcto sería hacerlo de esta forma, entonces el espaciado entre palabras es el mismo. Yo les voy a mostrar, para ir a lo del abajo, lo de la alineación, algo que se llama río o calles de texto, ¿sí? Fíjense, este texto está justificado, ¿sí? Y fíjense en estos espacios, se generan, no sé si se ve el mouse, espero que sí, pero en la mitad del texto, si ustedes observan, voy a aumentar el zoom, ahí está, se generan acá, donde dice planeamiento iniciado, urbanísticas, se generan como calles o ríos. Eso para una persona con dislexia es tremendo y le hace perder el hilo de la lectura. Entonces, si este mismo texto yo lo selecciono y mediante párrafo le digo que la alineación es izquierda, que le voy a poner un interlineado, que dije que era el espaciado entre párrafos, de una línea y media, que voy a separar el espacio entre párrafos para entender cada uno de los párrafos que están separados, esto se transforma, voy a bajar un chiquito el zoom, en un documento más accesible
para las personas, ¿sí? Bueno, esto es lo que vimos así rápidamente en lo que era el nombre, que es lo primero que conté, que dije que en esto no lo había respetado porque se llama ejemplo.doc y debería escribir un poquito en el nombre de qué se trata. Pero bueno, esta es la primera parte, alineación izquierda, espaciado entre párrafos de una letra como mínimo. Esa letra, si esta letra es tamaño 14, yo el espaciado entre párrafos debería ser de 14, un interlineado de 1,5 puntos y que el tipo de letra sea del tipo sans serif. ¿Sí? Eso es lo que vimos hasta ahora, que ven que no estoy pidiendo nada de otro modo. Vamos a ver que hay, volvemos al documento, que hay otro tema que es la estructura y el encabezado, que es algo importante para trabajar. La estructura y el encabezado me dicen cómo debería armar yo mi documento de Word, cómo debería estructurarlo. Y hay dos temas que son fundamentales, que son las listas, que yo haga con viñetas o con listas numeradas, con listas multinivel, las haga con esa herramienta, ¿sí? Si yo tengo, voy a volver acá para que veamos rápidamente eso. Si yo tengo que poner a esto viñetas, que no lo haga con un asterisco, que no lo haga con un guión, y haga asterisco y ponga el nombre del archivo, ¿sí? Sino que lo haga con la herramienta que corresponda, porque esto me permite estructurar mi documento y el lector de pantalla lo lee como una lista. Y hay otro tema importantísimo que no es solo de accesibilidad, sino de uso del procesador de texto, que dice: los títulos son un elemento fundamental de los documentos. Permiten estructurar el contenido en apartados y, por tanto, facilitan la navegación por el mismo, ¿sí? Bueno, en esto me voy a demorar unos 5 minutos. Dice: para crear títulos debemos usar los estilos del procesador de texto y luego poder utilizar el panel de navegación. Voy a mostrarles eso. Nosotros podemos darle formato a mi documento de dos formas, ¿sí? Utilizando las herramientas de formato de carácter y formato de párrafo que trae el procesador de texto, o utilizar los estilos. Estos estilos, a su vez, aparte de ayudarme a darle formato, el darle formato es ponerle negrita, separar entre párrafos, como dijimos, mejorar los márgenes, hacer el documento en la forma final que yo lo voy a necesitar, que lo voy a compartir, lo voy a imprimir, lo voy a publicar. Hay algo que se llama estilos. Los estilos, que es esto que aparece acá, lo que me permite a mí es definir sectores en el documento. ¿Con qué? Con los estilos de títulos, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Fíjense, yo vengo acá y digo introducción, los selecciono, les voy a mostrar cómo se utilizan, ¿sí? Selecciono el panel introducción, el párrafo introducción, y voy acá y le digo que esto es un título de mi documento, ¿sí? Entonces selecciono título 1. Inclusive, todos estos estilos, yo los puedo modificar. Fíjense que cuando voy y le hago clic derecho y hago modificar, a mí me permite modificar el estilo de letra de toda la fuente, el estilo de párrafo, y acá en formato me permite modificar muchísimas cosas más. Esta es la forma correcta de trabajar, estemos o no estemos haciendo un documento accesible. ¿A qué va esto? Si a mí me dan un formato de documento y me dicen: mirá, vos tenés que usar Arial 12, interlineado 1,5, espaciado entre párrafos de 12 puntos, tal tipo de letra, los títulos con tal formato, el subtítulo con otro formato, el título en tercer nivel con otro formato, yo los puedo definir en mis estilos y solo venir y aplicarlos al documento. ¿Se entiende? Yo los defino acá, ¿sí? Creo un estilo a mi gusto, a mi necesidad, y después lo único que tengo que hacer es seleccionar el texto y aplicarle el estilo que yo necesito, ¿sí? Esa sería la idea. Esto en accesibilidad es fundamental. Entonces, yo voy a definir mis títulos. Introducción es un título, recomendaciones básicas para documentos en texto en formato DT o DT o Docs es otro título. Y acá, por ejemplo, el 1
es un título 2, ¿sí? Otra cosa que esto nos sirve para estructurar mi documento, y los lectores de pantallas tienen sectores para la parte de estructura del documento. Entonces, yo puedo ir saltando de título en título y no tener que ir bajando como si fuera con las teclas del teclado de la dirección hasta el próximo título. ¿Sí? Esto en las páginas web se utiliza igual, ir estructurando la página en sectores de modo de yo poder ir saltando de sector en sector con mi lector de página. Entonces yo a este le pongo título 2, este es título 2, bueno, y así yo lo voy armando con títulos y subtítulos. Una de las obligaciones que tenemos es, si a la vista a mí me queda mejor que en lugar de ser título 2, esto sea título 3, bueno, acá en este caso de la forma que yo lo tengo armado es el mismo, está mal, porque el lector de pantalla, cuando salta del título 1, espera un título 2 y no un título 3. Eso hay que tener un cierto cuidado. ¿Qué me permite esto que armé ahora, aparte de estructurarme el documento? Miren, si yo armo de esta forma mi documento, es algo que le enseñamos a los alumnos en esta computación 1 que damos con el equipo del área de computación y que enseñan las chicas del área y los otros profes del área. Yo cuando tengo que hacer un índice, que también me permite generar mi panel de navegación, comúnmente, ¿qué hago? Escribo la palabra índice y empiezo a escribir y hago así. No sé, ¿cuál era el primero? Introducción. Introducción, y empiezo con el puntito y pongo página 2 y doy un enter, ¿sí? Y así voy armando mi índice. Bueno, esto de manejar, que está muy mal hecho, ¿sí? Esto de manejar estilos, a mí me permite insertar un índice que también el lector de pantalla lo va a leer. Fíjense, yo ya tengo identificados todos mis títulos 1, título 2, título 3, o los que sean, en los niveles que yo necesite. Voy a referencias e inserto una tabla de contenidos. Y fíjense que me insertó, acá lo introduje, voy a correr esto que me molesta, mi índice ya terminado, introducción, este es un título 1 y estos que están más adentro es un título 2. Entonces, yo en esto, inclusive, me paro acá, presiono la tecla control y voy derecho a la parte tablas, ¿sí? O sea, a mí me permite tener un documento navegable en mi procesador de texto. Y también me permite ver, fíjense, me perdí donde estaba, en vista, en panel de navegación, me permite tener aquí el panel de navegación, que es lo que va a leer el lector de pantalla en mi documento. Y este mismo panel de navegación, cuando yo lo lleve a un documento PDF, va a aparecer como aparece acá en el lado izquierdo, y yo puedo ir saltando de título en título o de capítulo en capítulo para hacer más rápida la navegación por el documento, ¿sí? Entonces, esta parte de estilos, que Selvi, atendemos porque he llamado muchísimas veces este nombre, no sé quién es. Muchas gracias. Esta parte de estilos es una de las que vamos a utilizar para trabajar en el taller, en el taller que hagamos, sobre cómo trabajar, porque es fundamental el uso de este tema en la accesibilidad de mis documentos. Vamos a ver algunas cosas más que ahora ya vamos a acelerar porque el tiempo ha sido así como corto. Vamos a ir avanzando. El idioma, para los lectores de pantalla es fundamental el idioma, ¿sí? El idioma del texto tiene que ser especificado dentro de revisar. Yo puedo definir el idioma de mi documento y es fundamental que defina en qué idioma está escrito. Pero hay algo más que yo debería hacer es, por ejemplo, denme un segundo, que si yo tengo texto en otro idioma, en ese pedacito de texto de otro idioma yo debería decirle que eso está en otro idioma. ¿Por qué? Miren, yo acá tengo algo que dice PDF y va mi inglés, Accessibility Checker. Bueno, entonces, si esto está todo en español, fíjense en que yo cuando voy acá abajo, acá me dice el idioma, yo selecciono
y me dice que esto está en español de México, yo debería elegir español Argentina como idioma. ¿Qué va a hacer el lector? Si esto está en el mismo idioma, lo va a leer tal cual lo lee. Va a decir PDF Accessibility Checker, casi como lo pronuncié yo. Pero si yo a este pedacito le digo, esto está en inglés, lo va a pronunciar con la pronunciación en inglés que corresponde, ¿sí? Un ejemplo más simple, que diga mi house, a decir my house, que en ese me salió un poco mejor. Hay una diferencia para la persona que está escuchando, ¿sí? Los enlaces es algo que por ahí en los documentos de Word no utilizamos mucho, pero si hacemos un PDF y dejamos un enlace a una página web, es importante que no hagamos enlaces que no sean, que hagamos enlaces que sean descriptivos, ¿sí? Fíjense, yo por ejemplo en mi documento hice algo que diga inscribite en la jornada de flexibilidad haciendo clic aquí. El lector llega y dice haciendo clic aquí y no sabe a dónde va, si va a una página web, a otro documento PDF. Si va a un documento, yo debería poner el tamaño de ese documento para permitirle a la persona decidir si quiere ir a algo que pesa 10 megas o no, ¿sí? O haciendo clic en el siguiente enlace, no me dice nada. Entonces, algo que es un poco mejor, pero que no está del todo bien, es inscribite la jornada de accesibilidad en el formulario de inscripción y el link al formulario. HTTP, sexto encuentro, Fasegio, NSL Dual. En realidad lo correcto es, puedes inscribirte a través del formulario de inscripción a la jornada de accesibilidad. Entonces, el lector lo lee y hay un link que lo va a llevar que le dice de qué se trata ese link, ¿sí? Eso sería la forma correcta de escribir un enlace. O si yo pongo en todos, o dos enlaces distintos, uno que va a una página y otro a otra, y los dos se llaman enlace a la página, no hay forma que la persona sepa cuál enlace lo está llevando a cuál página, ¿sí? Entonces son, insisto, pequeños ajustes razonables que tenemos que hacer para hacer nuestros documentos accesibles. Las tablas es una forma de esquematizar documentos, ¿sí? O esquematizar información adentro del documento. Yo debería armar las tablas con la herramienta de tablas con la que hemos usado siempre y supongo que eso no debería ser un gran problema. Sí, que es pararme, donde vaya, perdón, hay una mosca, e insertar la tabla que yo necesite. ¿Sí? Recuerden, les cuento que el lector va a leer de derecha a izquierda y de arriba a abajo, entonces yo la información le debería ordenar de esa forma. Adentro de la tabla debería respetar todo lo que dije para el documento, tamaño de letra, interlineado, por favor, se me fue la palabra, alineación, ¿sí? Adentro de la tabla le debería respetar. Y lo que nos piden los lectores de pantalla es que no combinemos celdas, que evitemos eso, porque le cuesta leer si hay celdas combinadas en el medio, y tratar de que cuando nosotros insertemos una tabla, definir como primera fila el encabezado. Entonces, para el lector de pantalla es mucho más fácil ubicar a la persona en cada una de las columnas, ¿sí? Son cosas simples, pero y fáciles de hacer. Hay otra cosa que me olvidé, que yo debería deshabilitar que cuando una fila es muy larga quede separada si hay un final de página, ¿sí? Que me quede un pedacito de una fila en una página y un pedacito en otra, ¿sí? Eso, hay una opción dentro de las tablas que a mí me permite decirle si una fila se corta al final de la página, que la pase a la página siguiente. Vamos con otra cosa más, que son los textos alternativos, que es algo que le voy a mostrar. Todo texto que yo pongo, todo imagen, tabla o objeto debería tener un texto que cuando llegue el lector y la persona no puede ver esa imagen, le diga de qué se trata, ¿sí? Yo les voy a mostrar de qué se trata esto. Ya casi estamos terminando, así si quedan dudas las podemos ir disipando. Yo tengo por acá una imagen. Cuando llega el lector acá dice imagen, porque no hay nada, ¿sí? Yo puedo, a través de la herramienta del procesador de texto, y esto se hace mucho en las páginas web, si alguno ha usado accesibilidad de los que están presentes
en los celulares, Facebook me puede describir las imágenes con inteligencia artificial, ¿sí? Si yo estoy usando las opciones de accesibilidad. Pero nosotros como generadores de información, fíjense en que yo hice clic derecho en la imagen, esto desde Office 2013 en adelante se puede hacer, si no ya vamos a ver otra forma. Voy a formato de imagen y dentro de formato de imagen, en esta opción me aparece algo que se llama texto alternativo. Yo lo que tendría que hacer es en todas las imágenes de mi documento ponerle un texto alternativo. El texto alternativo en esto sería, ¿cómo se llama? Me sale flyer, pero no sé, publicidad de sexto encuentro, ¿sí? Y en la descripción yo debería describir la imagen, de qué se trata, ¿sí? Entonces yo tendría que escribir logo del sexto encuentro, invitación a participar del webinar, accesibilidad de documentos electrónicos, que es responsable el ingeniero Sabini, y hay logos de las diferentes instituciones que trabajan en el sexto encuentro, que colaboran con el sexto encuentro. Yo debería hacer eso para que este documento sea accesible a todos, que una persona pueda entender de qué se trata esa imagen y por qué puse esa imagen ahí. Yo tendría que describir, si hay dos niños jugando, describir eso, describir lo que yo puedo ver y que la otra persona no puede ver, pero sí lo puede escuchar y entender lo que hay en esa imagen, ¿sí? Lo mismo para esta flecha, ¿por qué la puse? ¿Por qué hay una flecha? ¿Qué representa? ¿Qué indica? Insisto, el lector de pantalla va a leer lo que nosotros escribamos, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, ¿sí?, es ponerle títulos a todas las imágenes, tablas, formas, word art, que son unas formas de representar información en los documentos. Y es, fíjense, vamos a hacerlo bien rapidito, me paro en la imagen, voy a referencias y me permite insertar un título, ¿sí? Me va a preguntar de qué se trata, si es una figura, si es una ecuación, si es una tabla, y yo puedo escribir acá, dijimos publicidad, sexto encuentro, ¿sí? Y ese texto se va a acomodar debajo de la imagen, ¿sí? Y esto me permite, como hicimos con los títulos, ¿sí?, que quedaba estructurado, el lector de pantalla puede ir saltando de imagen en imagen, ¿sí? Y también me permite generar un índice de imágenes o un índice de tablas. Entonces yo puedo ir directamente a la imagen que necesito. Esto también es independiente de la accesibilidad, también es útil para los documentos que hacemos cuando estamos trabajando. Espérenme que voy a lo que sigue, ya casi terminamos. Color y contraste. Tenemos que evitar, obviamente, poner un fondo azul claro sobre una letra azul oscura, ¿sí? Recuerden que si una persona tiene cierta deficiencia visual, no va a poder discernir lo que ve ahí. Y hay otra cosa que es importante, es que no deberíamos presentar información que sea accesible al color. Esto de el botón, haga clic en el botón verde para acceder. Nosotros nos reímos con buena onda con Mati Funes. Mati Funes fue técnico del taller y le hacíamos armar los conectores de red. Entonces le decíamos, el conector se arma así, marrón, de memoria, marrón, blanco, marrón, verde, blanco, azul, azul, blanco, verde, naranja, blanco, naranja. Y él se paraba, avistaba, la primera vez se quedó, dice, che, dice, yo soy daltónico, no sé de qué me están hablando. Entonces uno toma como natural ciertas cosas y en el documento uno escribiría las celdas de color verde son las válidas y si esa persona es daltónica no hay celda de color verde, ¿sí? Entonces deberíamos tener especial cuidado en el color y en el contraste entre el color de fondo y el color de la letra que pongamos adelante. Ahí vamos a ver que hay radios de contraste, como están expresados ahí, que con un soft lo podemos saber. Y todo lo que sea audio, video, multimedia, que esto es lo último, deberíamos, como mínimo, si hay un video, subtitularlo, ¿sí? Sería lo de mínima. Si yo tengo un video incrustado en mi documento, debería estar subtitulado. Hay herramientas que subtitulan solo. YouTube tiene la opción de subtitulado solo. Si no hay herramientas, hemos estado subtitulando los eventos anteriores.
que son fáciles de usar. Y hay otra cosa. Nosotros deberíamos, si colocamos un video que es necesario, generar un texto descriptivo, contando no solo el subtitulado, sino de qué se trata el video y qué va pasando. Ustedes por ahí se habilitan el closed caption en su televisor, no solo le hace el subtitulado, sino que dice, cuando se escucha una música, les pone el cartelito, se escucha música de fondo, o hay opciones que me permiten ampliar ese texto descriptivo. Sería muy valioso que empecemos a escribir eso. Creo que estoy terminando. Vamos a ir a la parte de documentos PDF, que no nos vamos a explayar mucho. Lo importante es que cuando nosotros generemos un documento PDF, comúnmente lo generamos desde un procesador de texto. Para que ese documento de texto sea accesible, todo lo que vimos anteriormente en el procesador de texto lo tenemos que hacer accesible. Hay ciertas reglas que tenemos que cumplir, que están acá, que cuando yo le digo guardar como en el procesador de texto y elijo PDF, tengo que tildar la opción etiquetas de la estructura del documento para que nos traiga toda esa estructura. Hay un tilde que es de títulos para que nos traiga los títulos, y nosotros todo lo que hicimos en Word, el documento PDF va a ser accesible. Hay mucho más porque hay editores de PDF que me permiten trabajar con documentos PDF, y los documentos PDF son documentos estructurados. Entonces hay todo, como les decía, una literatura atrás de cómo hacerlo accesible. Pero este primer paso de hacer mi documento de texto accesible, transformarlo en un PDF, que es muy valioso porque le evito a la persona tener que tener la misma fuente, el mismo procesador de texto. Si yo se lo comparto en formato PDF, lo único que tiene que tener es un navegador para leerlo, ¿sí? Y va a ver lo mismo que hice yo. Entonces es hiper valioso que yo use PDF. Es que si yo hice mi procesador de texto accesible en mi documento, el PDF va a ser accesible, ¿sí? Hay recursos para evaluar la accesibilidad. El mismo Word tiene un recurso. Fíjense que yo voy a ir al de ejemplo para mostrarles eso y terminamos. Ya dije que terminamos varias veces, pero si voy a archivo y voy a la opción inspeccionar documentos, me permite qué quiero inspeccionar en mi documento, y uno es accesibilidad. Yo este documento tiene errores de profeso. Ahí les voy a mostrar. He estado mirando. Me dice, falta texto alternativo en la imagen 3. Yo recién lo escribí y nunca acepté el cambio que hice, ¿sí? Entonces no tiene el texto alternativo, debería solucionarlo. Que la flecha esa que hice tampoco tiene texto alternativo. Y que hay un grupo 7301 que no tiene texto alternativo. Digo, ¿qué grupo es ese? Yo hago clic y me lleva, y fíjense en que esta referencia que tengo acá está insertado como un cuadro de texto. El cuadro de texto lo toma como un objeto extra. Entonces nosotros, si vamos a insertar un cuadro de texto porque lo necesitamos para ordenar la imagen o para lo que sea, sí que lo deberíamos evitar, pero si lo necesito usar, lo podría utilizar, es generarle un texto alternativo que diga, usted va a ingresar un cuadro de texto y el cuadro de texto el lector de pantalla lo va a leer. Pero a la vista, ¿sí? Este cuadro de texto, cuando yo lo genero, parecía que era un texto común de mi documento. Entonces, eso prestemos atención. Y después, fíjense que me marca muchos errores de caracteres acá. El zoom es únicamente para el documento, que es algo que nosotros le insistimos mucho a los alumnos cuando damos procesador de texto. ¿Qué es esto? Que está hecho, yo digo 4 caracteres. ¿Qué hizo? Yo cuando terminé el párrafo ¿sí? Di un enter, es más, hay un espacio acá, y después del enter, para separar el párrafo siguiente, fui dando enter. ¿Sí? Si yo eso lo tuviera que hacer en un documento de 80 hojas, me vuelvo loco dando enter. ¿Sí? Hay formas de hacerlo, que es la que vimos al principio, el espaciado entre párrafos. Ahí lo vamos a ver. Vamos a sacar enter de acá. Le vamos a decir que esto era un título 1, como estaba. Y vamos a sacar estos espacios de acá. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque si el lector de pantalla viene leyendo,
lo que encuentre es espacio, 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 enter, enter, y empieza a leer. Imagínense escuchar un documento que diga, no sé, y podemos reemplazarla, nos gustaría conocerla, espacio, espacio, enter, enter, título, recomendaciones, no está bien. Entonces, yo este párrafo lo selecciono, voy al formato de párrafo, en realidad esto lo tendría que armar con un estilo, y decirle que tengo un espaciado, no sé, de 18 puntos, y ahora está separado, pero cuando termine la palabra conocerla, va a ir directamente al párrafo siguiente, ¿sí? Entonces, es importante que una vez que terminemos nuestro documento, como mínimo utilicemos este comprobador de accesibilidad que nos trae el mismo Word. Hay otras herramientas que son uno que se llama Think2 Checkers, que me permite chequear accesibilidad en los PDF, y este Pay PDF que me permite chequear la accesibilidad y a su vez solucionarla. ¿Sí? Nos edita el PDF y me permite solucionarla. Entonces, y después les dejo acá una herramienta, esto ya les pego el link de esta presentación en el chat de YouTube para que lo tengan y puedan acceder a ellas, que es un evaluador de contraste. Entonces, es un pequeño programa que yo lo descargo, lo dejo abierto en un costadito y tiene como un gotero. Selecciono el color de fondo, selecciono el color de adelante y me dice este radio que veíamos recién de contraste, si es óptimo o no, si es válido o no. Entonces, si eso me dice que está mal, yo debería modificar los colores de texto o de fondo que estoy utilizando. Creo que por acá, ahora sí estamos terminando en serio. Ahí está el muchas gracias de finalización. Y las preguntas, voy a dejar de compartir. Le voy a preguntar a Esteban si anda por ahí. Voy a ir por acá debería andar YouTube. Gracias Viviana, Yamila. Mi papá escribió. Gracias papá. Mati, estás acá. Siempre nos acordamos, Mati. Yamila, con respecto a esos contenidos, es re complejo. Muchas gracias, Guillermo. Todo lo que es interactivo en la web es difícil que sea accesible, pero hay una realidad. Voy a minimizar esto, así vuelvo a la pantalla. Hay algo que Google posiciona las páginas de acuerdo, uno de los criterios que utiliza, aparte del robot con respecto a las palabras, es la accesibilidad. Y fuerza a las páginas a hacer accesible todo el contenido, ¿sí? Pero lo obliga de una forma bastante con mucha presión. Lentamente, digamos, cuando hablamos de accesibilidad en una página web, es poder manejarla con teclado, principalmente, que eso es con lo que más trabajamos en la página que hicimos del consultorio jurídico, poder trabajar con estructuras, y cuando hablamos de Geniali, Prezi, que me parece terrorífico Prezi por la forma de trabajo que tiene, es pesado, no considera el momento de Internet en el que vivimos, es pesado, es totalmente inaccesible, para una persona con cierta discapacidad cognitiva, los movimientos que tiene es horrible. Entonces nosotros deberíamos revisar las herramientas que utilizamos para generar contenido, ¿sí? Geniali es argentino, es muy bueno, pero sí, es complejo, pero con teclado se puede utilizar porque lo hemos utilizado. Es dificilísimo utilizarlo, pero bueno, se puede. No es así como generar contenido en la web implica que la accesibilidad sea algo complejo, pero todas esas empresas tienen las herramientas para utilizarlo. Bueno, creo que estamos terminando. La idea de este sexto encuentro es que estas cosas sean de aprendizaje. Yo insisto mucho lo dije la primera vez que me tocó hablar en un panel con
con instituciones y personas con discapacidad, a mí me daba una vergüenza tremenda, pero decía, yo soy ingeniero, nosotros no nos educamos en esto, no iniciamos en esto. Y en ese momento dije, considero que si los ingenieros llegáramos a esto, si tuviéramos materias optativas que nos mostraran los derechos humanos que están vulnerados por todos lados, estoy seguro que seríamos mejores ingenieros. Para mí fue un... Sí. Bien, bien, bien. Me gusta que te emociones, porque vale la pena, vale la pena. Está bien. Bueno, perdón. Cerrar con Ariel, esto, digamos. Ariel, déjame sí. que te interrumpa, Ariel. Somos seres humanos y tenemos sentimientos, Ariel. Está bien. Vale la emoción. Considero que tenemos, yo hablaba de esfuerzo, pero considero que tenemos la obligación de hacer esto. Va por ahí. ¿Querés cerrar, Esteban? Bueno, Perdón. yo agradecer a Ariel. Nosotros antes nos habíamos conectado 20 minutos antes como para conversar y yo le decía a Ariel que había recibido a través de un WhatsApp un reportaje que le hicieron a Eduardo Galeano, y a Eduardo Galeano le dicen usted que es un intelectual, y Eduardo Galeano se enoja, le dicen, mire, yo no soy un intelectual, soy una persona completa, una persona que tiene estómago, que tiene piernas, que tiene sexo, no tan solo soy una persona que piensa, sino que siente. Y esto viene a colación porque Ariel, que viene podríamos decir, de las ciencias duras, de las ingenierías, y que se ha metido mucho en las ciencias sociales, y que le gusta lo que hace, yo le decía, mirá, también hay que sentirlo. No es fácil trabajar en estas temáticas porque viniendo de otras disciplinas que son mucho más exactas, disciplinas aplicadas, trabajar con las personas es difícil, y fundamentalmente lo que se tiene que tener son sentimientos, el afecto hacia el otro. Y como dice Ariel, si los ingenieros tuviesen más asignaturas sociales, quizás nuestra sociedad mejoraría mucho. Y creo que, para cerrar, si nosotros pensamos en el otro y sentimos como el otro, nos vamos a dar cuenta que en este mundo no sobra nadie, que en este mundo cabemos todos y que podemos vivir mejor. Yo creo, no sé si vos, Arielito, querés agregar algo más, pero yo agradezco la presencia de todas las personas. Hay personas del público en general, hay docentes, hay personas auxiliares de la docencia de nuestra universidad, así que muy agradecido por su presencia, y en particular agradecerle a Ariel por esta presentación que ha sido muy buena. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Y nos veremos la semana que viene hay 3 actividades más, 17, 19 y 20, muy interesantes. Así que nos vemos allí todos. Muchas gracias a todos y todas y nos estamos viendo. Hay que cortar esto en algún momento. Ahí estamos. ¿Cortaste, Arielito? Ahora. Ariel.